que me llamó mucho la atención de que hay muchas personas que están diciendo que no quieren volver a lo mismo de siempre y que no quieren ir con candidatos con reconocidos de toda una vida, que siempre van y que, por supuesto, algunos dicen lechuguinos y otra gente le dice que son los mismos de siempre. En este caso, no, usted no es el mismo de siempre. A mí me impresionó mucho que usted fuera como candidato porque yo sé la posición suya cuál es, que usted es una persona que tiene una educación cívico-moral muy fuerte y me extrañó que usted quisiera participar en las urnas con otros candidatos que todos sabemos. Entonces, dígame eso, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Qué lo motivó a ir a esta ocasión a las urnas como candidato, ¿no? del estado de Suárez? Bueno, mira, Venezuela vive en los actuales momentos uno de sus más históricos procesos políticos, económicos y sociales, que está transformando realmente toda una realidad que hemos venido desarrollando políticamente en el país, que cambió sustancialmente a partir de 1999, cuando finalizó aquel proceso político de los 40 años de la llamada democracia de los partidos. A partir de allí, el país entró en un profundo cambio en todas sus estructuras. La revolución bolivariana que condujo Hugo Chávez, para ese momento fue la única ventana de salida que tenía el país para ese momento de cara a una nación que venía atravesando una de las más profundas crisis económicas, moral, política y militar. En estos últimos 25 años se pensó que podíamos darnos una nueva forma de administración del Estado y de administración de la sociedad que buscara rebasar los enormes problemas que tenía Venezuela hasta 1998. Pero sin embargo, la decisión que tomó el pueblo de Venezuela de elegir al presidente Chávez con un 60% de la votación no dio la respuesta que el pueblo de Venezuela exigía. Vino un nuevo escenario político, se estableció una nueva forma de administración que parte de un Estado inconstitucional, porque en 1999 no estaba previsto en la Constitución para ese momento vigente de 1961 que se hiciera una constituyente con un instrumento jurídico político para transformar el Estado, ni estaban previstos aquellos esquemas y sistemas e instrumentos políticos como son los referéndums en sus distintos escenarios para convocar al pueblo a ir a un proceso constituyente. De tal manera que todo lo que ocurrió posteriormente en el país, a raíz de la creación, de la sanción, de la promulgación de la Constitución de 1998, que se votó a través de un referéndum aprobatorio, es nulo, de toda nulidad. Llevamos 25 años montado en un Estado inconstitucional. ¿Inconstitucional por qué? Porque carecemos de la legitimidad de origen y de la legitimidad constitucional para que la propuesta política que Hugo Chávez le presentó al país tuviera legitimidad. Todas las elecciones, todas las designaciones de los consejos de ministros, de las 24 elecciones que se han hecho, de las designaciones de cónsules, embajadores, de grabar el país económicamente con potencias extranjeras, de ascensos militares, son nulos, de toda nulidad. De tal manera que las últimas elecciones del 28 de julio forman parte de ese esquema en donde la llamada oposición venezolana, que lo que hizo fue conectar con el régimen y darle fortaleza y relegitimar lo ilegitimable, dado por consecuencia ese inmenso vacío de poder. De tal manera que mi decisión de asumir la responsabilidad en estas venideras elecciones del 27 de mayo, que mañana comienza la inscripción de los candidatos a las gobernaciones, a los legisladores regionales, de las antiguas asambleas legislativas y a los diputados a la Asamblea Nacional entre el día de hoy, 4, y el día 11, el próximo viernes. De tal manera que
estamos en el proceso de inscripción. Nosotros inscribimos nuestra candidatura por un movimiento político, un partido nuevo que va a inscribirme, y a todo el equipo de legisladores y representantes al Parlamento Nacional, que es la Asamblea Nacional, seremos inscritos el día de mañana. ¿La propuesta cuál es? Cambiar la forma de hacer política. Esta presentación de mi candidatura a la oferta al pueblo del estado de Anzoátegui, un estado que atraviesa una de sus peores crisis infraestructurales de servicios, un estado deteriorado al máximo, cuando tenemos quizás la geoterritorialidad más importante del país, pues nosotros tenemos 4 elementos fundamentales que están por encima de cualquier consideración. Primero, tenemos las tierras arables más importantes en la mesa de Guanipa, que son 8 millones de hectáreas. Somos un estado ribereño porque somos limítrofe con el río Orinoco, y somos un estado marítimo mediterráneo porque tenemos el Mar Caribe, tenemos aeropuerto internacional, tenemos un puerto de aguas profundas, el puerto de Guanta. Tenemos toda una estructura de ingeniería petrolera de las más importantes del mundo, la refinería de Puerto La Cruz y el complejo criogénico de José, que es el tercer complejo más importante en el proceso de transformación del gas condensado pesado. Y es algo que el mundo debe saber, que tenemos las reservas de hidrocarburos de Venezuela. El 80% está en el oriente, en la zona limítrofe entre los estados Anzoátegui y Monaga, en lo que se llama Norte Monaga, de que de los 56.000 pozos petroleros que tiene el país, 12.800 pozos están en el estado Anzoátegui, en la zona sur del estado, en los municipios Independencia, Miranda, Monagas, Freites, que es el centro del estado, y ahí está la reserva de petróleo de 30 grados API que necesita no solamente los Estados Unidos, sino la energía que necesita Europa. Hay algo importante que yo siempre comento mucho, y le doy a ustedes las gracias, y sobre todo al programa tan visto por ustedes, en el cual en otras oportunidades he tenido la suerte de que me entrevistaran, de que con la gasolina venezolana refinada en la refinería de la Venezuela Gulf Refining Company de Puerto La Cruz, se ganó la Segunda Guerra Mundial, porque el único país que producía gasolina refinada para mover la maquinaria bélica europea y liberarla del nazifascismo salió del estado de Anzoátegui. Hoy ese estado, que tiene una ubicación geoestratégica extraordinaria, porque para pasar terrestre hacia el estado de Nueva Esparta, la isla de Margarita, hacia el estado Sucre, hacia el estado Monaga, hacia el estado del Tamacuro y hacia el estado Bolívar, usted tiene que pasar por el estado de Anzoátegui. Tenemos el 33% de la población del país, y tenemos una población del 65% menor de 30 años. Tenemos una serie de bondades, de potencialidades, en las cuales los 32 gobernadores que desde 1958 han gobernado este estado no han logrado sacarlo de la pobreza, de los 29.800 barrios que tiene Venezuela, que quedaron como herencia de la Cuarta República. Nosotros tenemos cerca de 600 barrios que son de la peor condición biológica, física. Nosotros tenemos una crisis eléctrica fenomenal en el estado de Anzoátegui. Las aguas tratadas llegan apenas cada 15 días a la zona norte del estado, que son aproximadamente unos 2 millones de habitantes. Esa propuesta mía es un reto en el nombre de Dios, porque Dios está de nuestra parte, un reto con la historia, un reto como hombre académico y un reto con el pueblo del estado de Anzoátegui y de sus 43.400 kilómetros de territorialidad. De tal manera que estas elecciones que van a ocurrir el 27 de mayo son tan más importantes quizás que las que se hicieron el 27 de julio, donde el pueblo de Venezuela votó contra Nicolás Maduro. Así como en el 1998 el pueblo de Venezuela votó contra Acción Democrática y COPEI, y Chávez fue el presidente electo para el momento, en esta oportunidad el pueblo hizo lo mismo. En materia de sociología electoral, sobre todo en materia de sociología electoral venezolana, que tenemos unas condiciones especiales de actuación, de conducta política, que somos un pueblo que estamos atravesando una de las peores crisis de los últimos 64 años de que se instauró la famosa democracia de los partidos en 1900.
58. De tal manera que mi propuesta a la gobernabilidad del Estado es un reto. No creo que haya hasta ahorita, y así ha venido manifestando, que el pueblo dice contigo sí. ¿Por qué dice contigo sí? Porque el pueblo del Estado Anzoátegui, en sus municipios del norte, del centro, del oeste y del este, saben que conmigo sí podemos salir adelante de esta inmensa tragedia de gobernabilidad que tiene el Estado Anzoátegui. Hemos tenido de la Revolución Bolivariana unos 10 gobernadores. Hemos tenido grandes presupuestos para la transformación y el bienestar de la población, y el pueblo del Estado Anzoátegui está atravesando una de sus peores calidades de vida. No hay agua servida, las aguas negras no son tratadas. Tenemos una deficiencia de electricidad casi del 30% mensual, con cortes diarios de 1 y 2 horas. De alguna manera, de cualquier manera, por la fuerza de los hechos, por la fuerza de la historia y por mandato de la historia, Eduardo Guzmán, un venezolano que realmente lo que se ha dedicado a escribir la historia de Venezuela, a analizar la vida política del país desde la formación de la República hasta la actualidad, hago esa propuesta a los anzoatiguenses y hemos tenido la mayor receptividad. Hemos recorrido todo el estado. Hemos ido a los municipios más lejanos a 190 kilómetros de distancia hacia el sur del Orinoco. Hemos recorrido los estados mediterráneos. Hemos tenido la mejor aceptación en todos los sectores médicos, los sectores profesionales, los sindicatos, las cooperativas, y más aún le voy a decir algo. Se me han acercado grandes sectores del propio Partido Socialista Unido de la Revolución para decirme: mire, candidato, nosotros sí estamos con usted. De tal manera que tiene Anzoátegui una oportunidad extraordinaria de que si yo llego en el nombre de Dios a controlar el poder, sí voy a gobernar y voy a hablar con el presidente de la República, porque no se puede administrar un Estado que tiene una estructura administrativa de carácter federal, donde el presupuesto depende del citado constitucional y de otras formas de hacerle llegar los recursos financieros del Estado central federal a los estados. Y le voy a proponer al presidente Maduro, porque me siento ya de hecho el gobernador, porque cometieron un error político gravísimo: reelegir al actual gobernador, que ha sido una de las peores administraciones, en el sentido de que no se ha visto una acción de gobierno que sea capaz de reparar la vialidad agrícola que está destrozada, de reparar las troncales principales de carreteras que nos unen al estado Monagas, al estado Guárico y al estado Sucre, de que el deterioro de las ciudades es impresionante, de que tenemos un desempleo del 68% de la población que vivía del empleo de la construcción, del empleo estatal y de la empresa PDVSA, que hoy está reducida a su más mínima expresión, de tal manera que el reto es inmenso, que la voluntad es tan grande como el reto que tengo frente a mis paisanos, sobre todo frente a mi pueblo, que es uno de los pueblos más heroicos que ha tenido la historia republicana de Venezuela, que es Urica. Yo soy natural de Urica, un pueblo que está situado a 130 kilómetros en medio de una sabana chaparrosa hermosa, una pampa, donde están todas las posibilidades de desarrollar uno de los valles de 10.000 hectáreas que no generan ningún tipo de producción de agrícola para generar bienestar. Yo les agradezco de verdad y de corazón, porque los aprecio enormemente, a la periodista Felicia y a Cristóbal por su programa Sorpresa Review, que se transmite a través de esta televisora, y de que mi voz haya llegado no solamente a los confines de los límites de Anzoátegui con los restos de los estados ribereños, sino que desde los Estados Unidos esta entrevista extraordinaria, que se la agradezco de mucho corazón y que ratifica la profunda amistad y el respeto que tengo por dos periodistas que vivieron mucho tiempo en Venezuela y que fueron ejemplo de hacer periodismo honesto, de hacer periodismo no de crítica destructiva ni de denuncia, sino de hacer un periodismo cultural, sobre todo a la compatriota Felicia, que desde el Congreso, antiguo Congreso y de la Asamblea Nacional, se desempeñó
con una gran eficiencia, y al amigo Cristóbal, que tuvo una enorme participación en importantes revistas de Caracas, de tal manera que el reto que tengo es de la magnitud de la esperanza, que el reto que tengo frente a los anzoatiguenses es del tamaño, de la magnitud, de la capacidad y del potencial que tengo de conducción y mando para yo llevar a cabo una gobernabilidad que transforme las bases radicales del problema social que tenemos, que active los mecanismos, los instrumentos y los recursos y los medios que tiene este Estado extraordinario, que no lo tiene otro Estado de Venezuela, para ponerlo al servicio de las comunidades. Tenemos cerca de 1.950.000 habitantes que están en las peores condiciones. Hay que elevar la calidad de vida, hay que mejorar la posibilidad de que el hombre vista, coma bien, duerma bien, de que se produzca agrícolamente. Ese es el Estado Anzoátegui, ese es el reto que tengo por delante. Una gobernabilidad con gobernanza. Una gobernabilidad con gobernanza y con conducción y mando, porque yo vengo de una institución que me enseñó a comandar y a mandar, que a lo largo de nuestra tradición histórica ha formado parte del poder nacional de Venezuela. Correcto, un hombre usted es un hombre con una capacidad enorme, que sé que lo va a hacer muy bien, creo que lo va a lograr, y aparte de eso, si las personas que no lo conocen más a fondo, tengo que decir que usted es un hombre muy conservador, un hombre con una ética increíble. Yo le digo profesor, y usted sabe, no solamente porque usted lo es, sino que para mí usted ha sido un profesor, porque usted me ha abierto mucho la inteligencia en muchos casos, que yo quedo como que, oye, es verdad, tienes razón. Así que sé que lo va a lograr y siempre vamos a estar con usted apoyándolo. Yo no estaba muy confiada, le digo con honestidad, porque tuve mucho tiempo trabajando allá en el Paz Latino, en la asamblea, en la alcaldía, y sé cómo son las cosas allá, sé los intríngulis de todos esos, sí, de esos departamentos, pero creo que sí. Y Ángel quiere hacer una pregunta. Vamos a dejar a Ángel porque si no se me va a, como decimos allá, se me va a rechar. No, quédate. Ponte para acá. No hay problema. Profesor, le tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo resumiría usted su programa de gobierno? ¿Y cuál sería la diferencia radical en que con usted sí y con los otros no? Pues, si me puede resumir eso para nuestros queridos usuarios de este canal. Fíjese, hay dos cosas fundamentales. La propuesta es despetrolizar el colectivo, porque el petróleo a nosotros nos hizo perder la visión de lo real y de lo posible, y agriculturizar la sociedad. Darle calidad de vida al anzoatiguense es el objetivo y el programa central de gobierno. Calidad de vida, mejorar las condiciones de marginalidad social que tenemos a través de la propuesta que la gente me lo ha dicho, que es el eslogan que tengo: contigo sí, Eduardo Guzmán, contigo lo podemos hacer, ayúdanos, es lo que me dice la gente. Entonces mi gran propuesta es despetrolizar el colectivo y agriculturizar la sociedad. Creo que son dos objetivos muy importantes. Me parece un gran programa. Ahora, la otra preocupante, en lo que concierne, usted ha mencionado retos. Realmente usted va a enfrentar grandes retos. No solo tener capacidad más que suficiente como político, como historiador, como intelectual, como hombre de inteligencia, pues. Pero tiene un reto muy grande, que es precisamente que lo acontecido el 27 de julio, los resultados del 28 y todo lo que llegó a ser lo que hemos visto hasta nuestros días, esperanzas, desilusiones, no se concreta realmente el triunfo. ¿Cómo se va a hacer para aglutinar a ese elector que debe estar totalmente decepcionado de participar en otras elecciones? En este caso, bueno, son las regionales, ¿verdad? Las de gobernadores, alcaldes. ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, fíjese usted lo siguiente. Las elecciones del 27 de julio del año pasado
fueron hechas extemporáneamente, porque la Constitución establece que las elecciones presidenciales en Venezuela deben ser el 8 de diciembre. Pero la crisis política del gobierno los obligó a hacer unas elecciones adelantadas y el gobierno sabe que perdió rotundamente las elecciones. Y no fue que María Corina Machado ganó las elecciones, fue que el pueblo votó contra el presidente Maduro y no reflexionaron. Pero en estas elecciones segundas la situación es mucho más comprometedora. Ellos no van a poder desconocer el resultado de estas elecciones regionales para legisladores regionales, diputados a la Asamblea Nacional y gobernadores, porque ellos tienen que lavarse la cara, porque no existe un mecanismo que ellos puedan activar para desconocer la catástrofe que viene en estas nuevas elecciones. Ellos tienen un reto no solamente en el país, sino con la opinión mundial, con el Estado, frente a la opinión de los Estados Unidos y de Europa, de que el poder no se puede usurpar en la forma en como lo han venido haciendo y de que es insostenible desde el punto de vista histórico, político y constitucional seguir desconociendo la voluntad popular. Si la democracia se legitima con la votación, el voto del elector, que es el voto del soberano que establece las reglas del juego y la decisión, el gobierno se va a ver obligado en esta oportunidad a reconocer la derrota nueva que le viene a nivel nacional. Sí, estoy de acuerdo, hay una desmotivación de la población a votar por todo lo que hemos visto hacia atrás, el desconocimiento de las elecciones, el manejo de los instrumentos de poder, poniéndolos al servicio de la inconstitucionalidad y toda una suerte de elementos que gravitan sobre la pérdida del músculo electoral que tiene el gobierno actualmente. Ellos son conocedores y se sienten sabedores de que perdieron la fe, de que perdieron el respaldo popular, de que perdieron y desactivaron la esperanza del elector que está inscrito en el padrón electoral para sostenerlos en el poder. No sé qué mecanismos van a inventar ahora, porque es muy peligroso seguir desconociendo la voluntad del soberano, porque la base de la democracia, de la institucionalidad, del Estado constitucional y la persistencia que tenemos como un Estado federal descentralizado desde la primera Constitución de 1830, tiene que respetarse. Usted no puede como gobierno, como régimen, indiferentemente como se pueda calificar, de desconocer la voluntad del soberano. El Libertador, que uno de los más grandes hombres de América, dijo: la persistencia de un hombre en mucho tiempo nos conduce a la tiranía. De tal manera que todas estas experiencias que hemos vivido los anzotiguenses y los venezolanos nos obligan a una nueva clase política que no ha participado nunca en la conducción del aparato político del Estado, a dar la cara, a salir a debatir, a presentarse como candidato, y el gobierno lo está reconociendo, porque el gobierno no tiene candidato para poner en las gobernaciones. Ahorita lo que hubo fue una nueva reelección de hombres, porque no tienen nuevas caras, no tienen nuevas voluntades, han perdido la gran mayoría del reemplazo generacional, como lo han perdido los opositores. Y eso es peligroso cuando un país está descreído de sus propios valores y de sus propias formas de accionar político. Así es. Bueno, me recuerda usted las palabras maltianas, que dice así, que cuando un pueblo se decepciona, siempre aparecen otras personas que encarnan el honor y la vergüenza de esos pueblos y rescatan precisamente lo que se ha perdido. Así que, exacto, el gran José Martí, que lo tuvimos aquí en Venezuela como maestro. Ahí recientemente estuve en Caracas y vi la casa donde vivió el gran poeta y libertario José Martí. Así es.
De verdad, de todo corazón le deseo mucho éxito y esperamos que en la próxima entrevista que tengamos pues sea para anunciar pues su éxito y sobre todo desearle mucho éxito en su trabajo y en esa encomienda y en esa misión tan grande que usted ha decidido pues llevar a cabo. Gracias a ustedes, gracias a Felicia, gracias a usted, amigo Cristóbal, por la oportunidad de utilizar estos micrófonos para dirigirme a una audiencia tan importante como la de ustedes.